We're good to go. Okay. Yeah. Yeah, thank you. I want to bless God for this great conference. Gracias. Quiero bendecir a Dios por esta gran conferencia. This is all we need in this end time. Eso es lo que necesitamos en estos últimos días. And it's a great opportunity to have me and also to fellowship with all the Latin American disciples. Y es una oportunidad muy buena para poder estar en comunión con los discípulos de Latinoamérica. And let us pray. Vamos a orar. Father, I want to thank you for this great opportunity. Padre, te agradezco por esta gran oportunidad. Lord, open our understanding to understand the scriptures. Señor, abre nuestro entendimiento para entender las Escrituras. Illuminate our heart, Holy Spirit. Ilumina nuestro corazón, Espíritu Santo. Help us to go deeper in the gospel. Ayúdanos a profundizar en el Evangelio. Let our eyes of understanding be enlightened, Permite que nuestros ojos del entendimiento sean iluminados so that we might know all that belongs to us in Christ. y que podamos comprender todo lo que nos pertenece en Cristo. We thank you that at the end of this conference, let our life be used greatly for the world evangelizations of the whole Latin America. Te agradecemos y permite que al final de esta conferencia podamos ser grandemente utilizados para la evangelización mundial en Latinoamérica. In the name of Jesus the Christ, I pray. Oro en el nombre de Jesús, el Cristo. So we're looking at the topic, are we Christians or not? El tema que vamos a ver es, ¿somos cristianos o no? And I want us to start with understanding that becoming a Christian is a gift from God. Quiero empezar diciendo que el ser cristiano es un regalo de Dios. It's not by man's effort. No es un esfuerzo del hombre. It's not by our own work of righteousness. No es por nuestras obras de justicia. It's from grace to grace. Es de gracia a gracia. But this grace has our own participation. Pero en esta gracia hay una participación nuestra. So this topic should humble ourselves to keep on appreciating God's love for us. Así que este tema nos debe de humillar para poder seguir apreciando el amor de Dios para con nosotros. So we shall be looking at the meaning of Christian. Vamos a ver el significado de cristiano. Before I could even be able to know whether am I a Christian or not. Antes de saber si soy un cristiano o no, So let's look at the terminology, the title Christian. vamos a ver la terminología, el título de cristiano. So the word Christians appear 3 times in the original versions of the Bible. En la versión original de la Biblia vemos que la palabra cristiano aparece 3 veces. But in the newer versions, you can see the words so numerous in New Testament. En el Nuevo Testamento, en las nuevas versiones vemos en el Nuevo Testamento que aparece varias veces. But the etymology of the Christians, Pero la etimología de la palabra cristiano it appears only 3 times. en realidad aparece 3 veces. And the verses are in Acts chapter 11, verse 26. Los versos están en Hechos, capítulo 11, verso 26. Yeah, you may read, Pastor. Vamos a leer Hechos 11, 26. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. So that's the first place that these expressions Christians was being used. Aquí vemos por primera vez que se utiliza la expresión cristiano. And also when Paul was defending himself before Agrippa, También cuando Pablo se defiende ante Agripa, the terminologies of Christians in Acts chapter 26, verse 28. vemos también en Hechos 26, 28 que Agripa utiliza la expresión cristiano. Dice Hechos 26, 28, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. So we could see that for Agrippa, who was a non-believer, Así que para Agripa, que era un no creyente, to have the understanding of the title Christian, it seems as if it has become so widely known. el hecho de que Agripa haya utilizado el término cristiano implica que el término cristiano ahora es común. And also we could see the third place is also in the scripture was when Peter, Apostle Peter, used the same term. También vemos en la escritura, por tercera vez que se utiliza la palabra cristiano, y es cuando el apóstol Pedro lo utiliza. He used this term in an encouraging manner. Él utilizó este término de manera que estuvo dándole fuerza a las personas. In 1 Peter chapter 4, verse 16. En Primera de Pedro, capítulo 4, verso 16. Primera de Pedro 4, 16. Dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. So now we can see those are the 3 places that these terms was being used.
Aquí vemos los 3 versículos en donde se utiliza este término. And it's the same terms, it's the same context that will help us to understand what Christians terms mean. Este mismo contexto nos ayudará a entender qué es lo que significa cristiano. So if you want to look at the definitions of Christians, Así que si vemos la definición de cristiano, the Greek word used is Christianos, la palabra griega que se utiliza es cristianos. so which means the anointed ones. Significa los ungidos. It means a person who confesses the faith of Christ Jesus. Una persona que confiesa la fe de Cristo Jesús. Christianos means someone who belongs to Christ. Cristianos significa alguien que pertenece a Cristo. Also, the one who resembles Christ. También alguien que se asemeja a Cristo. And last but not the least, also a soldier of Christ or family of Christ or supporter of Christ. Y pues por último, pero no que sea menos por eso, quiere decir alguien que es un soldado de Cristo, familia de Cristo o alguien que apoya a Cristo. So with the definitions of the meaning of the Greek word of Christians, Christianos, Así que la definición de la palabra griega, cristianos, so we shall look at the identity of a Christian through the scripture. vamos a ver entonces la identidad del cristiano a través de la escritura. So we can see it also in line with the Greek expressions Christianos. Y lo podemos ver de la misma forma que correspondiente con esta palabra en griego, cristianos. So are we Christians or not? Así que, ¿somos cristianos o no? It looks like a simple question Parece una pregunta muy simple. that one could just jump on it and say yes or no. Pudiéramos rápidamente saltar y decir sí o no. But it has a deeper understanding and deeper implications for our life. Pero en realidad nos pide un entendimiento más profundo y hay implicaciones más profundas para nuestra vida. So if I don't understand what Christianos means and I just jump and say I'm a Christian, Por eso, si yo, sin entender qué significa cristianos, podría simplemente decir sí rápidamente. so even if I name myself Christian, it does not have any meaning, any transformative meaning in my life. Aunque yo me pueda decir que soy cristiano, no tiene un significado transformativo en mi vida. And today, God wants to give us opportunity to have a deeper understanding of what Christians mean so that we will be able to know whether am I a Christian or not. Dios nos quiere dar hoy en este momento una oportunidad para entender profundamente la palabra cristiano, para poder determinar si en realidad yo soy un cristiano o no. So because the devil also might be using the same expressions to confuse our faith today. Porque puede ser que el diablo también esté utilizando esta misma expresión, para poder confundir nuestra fe hoy. But if I have a profound, a clear understanding of what Christians mean, then I can settle every doubt and every critics of the devil. Pero si yo tengo una definición correcta y profunda de lo que es cristiano, entonces yo puedo desechar toda duda que dé el diablo. So let's look at the identity of a Christian. Así que vamos a ver la identidad del cristiano. Romans chapter 1 verse 6. Romanos 1:6. Romans chapter 1 verse 6. En Romanos capítulo 1, verso 6 dice, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. So we see two things in this verse. Number one, Vemos aquí dos cosas en este verso. Primero, Christians are the called out of God. los cristianos son los llamados de Dios. They be called from something. Han sido llamados de algo. And we know that through the scriptures that the problem of a man is separation from God. Sabemos a través de las escrituras que el problema del ser humano es estar separados de Dios. Our problem is sin and Satan. Nuestro problema es el pecado y Satanás. So he called us from the dominion of Satan. Así que Él nos ha llamado del dominio de Satanás. He called us from the control of sin Nos ha llamado del control del pecado to belong to Jesus, para pertenecer a Jesús, to belong to Christ. para pertenecer al Cristo. So we could see the identity, number one, identity of a Christian Por eso vemos en primer lugar la identidad del cristiano. is the called out person from darkness to light Es una persona que ha sido llamada de las tinieblas a la luz, that belongs to Jesus. que pertenece a Jesús. Number two, 1 Corinthians chapter 3, verse 23. También en segundo punto nosotros vemos en 1 Corintios capítulo 3, verso 23. Dice, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. So we are of Christ. Dice, vosotros de Cristo. Christians are of Christ. Los cristianos son de Cristo. It means they are Christ's property. Quiere decir que somos propiedad de Cristo. And also, we could also see in Galatians chapter 3, verse 29. También vemos en Gálatas capítulo 3, verso 29,
dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. So we belong to Christ. Así que pertenecemos a Cristo. They belong to Christ. Pertenecemos a Cristo. And this made me to remember the story of a young lady Y esto me hizo recordar la historia de una dama of America. una dama muy joven en una parte de América. She was a Christian. Ella era cristiana. And one evening she was going to a fellowship. Y una noche ella iba a un tiempo de comunión. And where she passed was a quiet place. Y ella pasaba por un lugar muy callado. So on our way to the fellowship meeting, Y cuando ella se estaba dirigiendo a este lugar de comunión, so a young man with a knife just stopped her on the road. un hombre con un cuchillo en la mano la detuvo en el camino. And unfortunately, there was nobody coming. Y lamentablemente nadie estaba pasando por So ese it lugar. was only two of them on that quiet road. Solamente estaban los dos en este camino muy silencioso. And the young man was attempting to rape her. Y el hombre joven estaba intentando violarla. So he was threatening the lady with a knife in order to be able to empower the lady so that he can rape her. La amenazaba con un cuchillo para que él pudiese violarla. So while the struggling was going on between the two of them, Y mientras ambos estaban en esta lucha, the young lady was keep confessing. esta dama siguió confesando. You can't do this to me. Usted no me puede hacer esto. I belong to Christ. Yo pertenezco a Cristo. You can't do this to me. Usted no me puede hacer esto I am Christ's property. porque yo soy propiedad de Cristo. So the struggling was going on and he was trying to rape the lady. Y este hombre intentaba violar a esta joven So in the space of time, y pasó un tiempo help came. y vino alguien que le ayudó. The police came to the scene. Vino la policía. But when the police came to the scene, Pero cuando vino la policía, they saw the young man lie down on the floor. ellos vieron a este hombre que estaba en el suelo He couldn't rape the lady. y no pudo violar a la dama. So when he was being arrested, the police interrogated and asked him, Y cuando él estaba siendo arrestado, la policía le preguntó, why couldn't you carry out your intention of raping her? ¿por qué no pudiste violarla? ¿Por qué no pudiste hacer como fue tu intención? So the young guy confessed Así que este joven confiesa, that I was struggling to rape the lady, yo intenté violar a la mujer con mucho esfuerzo, that the lady kept confessing that you can't do this to her, you can't do this to her, she belongs to Christ, she's of Christ, she's God's property. pero ella seguía confesando que no puede hacer esto porque ella es de Cristo, ella es la propiedad de Dios. So he said something came upon him Y por eso algo vino sobre él. and he became weak and so powerless. Y él se debilitó y estuvo So paralizado. he have no strength to even touch the lady again. Por eso no tuvo fuerzas ni para tocar a la dama de nuevo. Now, what can we deduce from this little story? ¿Qué podemos deducir de esta pequeña historia? Was that the young lady was so conscious of who she was. Esta dama joven estuvo consciente de quién ella era. She understood that even in the midst of problem, Ella entendió que en medio del problema, she kept confessing her faith that she is God's property. She belongs to Christ. ella confesó su fe de que ella es propiedad de Dios y que pertenece a Cristo. So we are looking at the identity of a Christian. Por eso estamos viendo la identidad de un cristiano. Number 4 also is that they are not of the world. Y también el siguiente punto es que no son del mundo. John chapter 17 verse 16. Si nosotros vemos en Juan 17:16, Juan 17:16 dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. So we could see that when Jesus was praying for all the disciples all over the world, Cuando Jesús oraba por los discípulos de todo el mundo, that they are not of the world, even though they are in the world. él decía que pese a que están en el mundo, no son del mundo. So we also see the identity of a Christian Aquí vemos la identidad del cristiano. is that they are not of their own. No son propios. They don't own themselves. No se poseen a ellos mismos. They are not in control of their own life. No están en control de sus propias vidas. They've been bought with a price. Ellos han sido comprados con precio. We see that in 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20. Vemos esto en 1 Corintios 16, del versículo 19 al 20. 1 Corintios 16, 19 al 20. 1 Corinthians? Yeah, 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20. Perdón, 1 Corintios 6, del 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
So we're looking at the identity of who a Christian is. Vemos la identidad de quién es un cristiano. So in Colossians chapter 3, verse 9 and 10, Vemos en Colosenses capítulo 3, del 9 al 10, that they've taken off their old self with its practices. que ellos se han quitado todas las prácticas, todas las prácticas del pasado. And they are put on the new self, Y se han renovando en la imagen del hombre nuevo. which is being renewed in the knowledge in the image of his creator. Y dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando. These are the profound identity of a Christian. Esta es la identidad profunda de un cristiano. And also in 2 Peter chapter 1, verse 4, También en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. amen. So we could see that the identity of a Christian is that they become a partaker of the divine nature of God. Aquí nos dice que la identidad del cristiano es alguien que participa de la naturaleza divina de Dios. So the life of God has flowed into a Christian's life. Así que la vida de Dios ha fluido a la vida del cristiano. So the Bible calls it very great and precious promises. Por eso aquí nos dice que son preciosas y grandísimas promesas. So it's something that we need to value every day of our life. Es algo que tenemos que valorar todos los días de nuestra vida. So they are partaker of divine nature of God. Por eso ellos son participantes de la naturaleza divina de Dios. And I will see another identity of a Christian also in Colossians chapter 3, verse 3. También en Colosenses capítulo 3, verso 3, vemos otra parte de la identidad del cristiano. Colosenses capítulo 3, verso 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. They've died. Ellos han muerto. They've been crucified with Christ. Ellos han sido crucificados con el Cristo. And their life now is hidden with Christ in God. Y su vida ahora está oculta con Dios en Cristo. What a great blessing. Qué gran bendición. What a great privilege to be called a Christian. Qué gran privilegio es el ser llamado cristiano. Their life is hidden with Christ in God. Su vida está escondida con Cristo en Dios. And not only that, Y no solamente esto. another wonderful identity of a Christian, Otra identidad maravillosa del cristiano. we can see that in 1 John chapter 4, verse 15. Vemos en Primera de Juan, capítulo 4, verso 15. Dice, así que ninguno de vosotros padezca, First John. Yeah, 1 John chapter 4, verse 15. Sí, Primera de Juan, capítulo 4, verso 15. Dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Hallelujah, glory to God. Aleluya, gloria a Dios. I want to be part of this. Yo quiero ser parte de esto. That the old creator of universe, Que el creador de todo el universo, the old God who owns everything, el Dios que a quien le pertenece todo, the one who was before the beginning, aquel que estuvo desde antes del principio, is the Alpha and Omega. que es el alfa y el omega, The God that the old world is too small to live in. es que el mundo es muy pequeño para que Dios viva en él. Because the psalmist described that the old world is too small for you. El Hijo de verdad es alguien para quien el mundo es muy pequeño, Because the Bible says that the whole earth is the footstool of God. porque nos dice la Biblia que todas las cosas son como algo para que Dios lo pise. And this great God Así que este gran Dios, lives inside of Christians. este gran Dios vive dentro del He said cristiano. God lives in him and he lives in God. Así que Dios vive en él y él vive en Dios. They enjoy Emmanuel. Disfrutan de Emmanuel. So this great identity of a Christian Esta gran identidad del cristiano neutralizes every issues of life. neutraliza todos los asuntos de la vida. It changes our perceptions about life. Cambia nuestra percepción acerca de la vida. So we could see the identity of a Christian as God's carrier. Así que podemos ver la identidad del cristiano como alguien que tiene a Dios, en el que carga a Dios con él. Even when they don't feel like that, God is living in them. Y aunque no se sientan así, Dios vive en ellos. And if God is living in us, then what is the problem? Y si Dios vive en nosotros, ¿cuál es el problema? So for God living in us alone is a blessing. El hecho mismo de que Dios vive en nosotros es una bendición. It is a blessing that transcends every materialism. Es una bendición que trasciende todo lo material It transcends every positional influence in life. y trasciende toda posición de influencia en nuestras vidas. And this is what we've lost.
Y esto es lo que hemos We have perdido. been separated from God. Hemos estado separados de Dios. But now God is living in the Christians. Pero Dios ahora vive en el cristiano. So we'll be able to see the meaning of a Christian Así que vemos el significado de un cristiano through the etymology of it. a través de la etimología de la palabra. And you might be asking a question, Y puede ser que usted se pregunte, Pastor, how do I become a Christian? Pastor, ¿cómo yo me puedo volver cristiano? How can I become a Christian? ¿Cómo puedo ser cristiano? Can I be born into a Christian family and that qualify me to be a Christian? Puede ser que nazca en una familia cristiana y eso me califica para ser cristiano. Can I just join the fellowship of a Christians and that makes me qualify me to be a Christian? Podría ser que me una a la comunión de los cristianos y eso será que me califica como un cristiano. Nobody have the answer. Only the Bible gives us the answer. Nadie más tiene la respuesta. Solamente la Biblia nos da la respuesta. It gives us a clear standard of how to become a Christian. Nos da un estándar claro de cómo ser cristiano. In 1 John chapter 5 verse 1, Si vemos en 1 de Juan capítulo 5, verso 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. so if you are born of God, Así que si usted es nacido de Dios, it means we become the family of God. quiere decir que usted forma parte de la familia de Dios. It means that we have now belongs to God. Quiere decir que pertenecemos a Dios. It means that we are now God's property. Quiere decir que somos propiedad de Dios. It means we are now God's responsibility. Quiere decir que somos responsabilidad de Dios. But how can we be born of God? ¿Cómo podemos nacer de Dios? Because we know Christians need to belong to Christ, Sabemos que los cristianos necesitan pertenecer a to Cristo be the one that confesses their faith in Christ Jesus. para ser aquellos que confiesen su fe en Cristo Jesús. They resemble Christ, Deben de asemejarse a and Cristo. we see their life, their identity, that God lives in them. Y su identidad es que Dios vive en ellos. So how can this happen in my life? ¿Cómo puede ser que esto pase en mi vida? So the Bible gives us a clear understanding of it, La Biblia nos da un entendimiento claro de that esto. whosoever that believes, Cualquiera que crea, whether in Guatemala, in Mexico, whatever part of Latin America we are, no importa si es en Guatemala o en México o cualquier parte de Latinoamérica en donde usted esté, whosoever that believes cualquiera que crea, that Jesus is the Christ todo aquel que crea que Jesús es el Cristo, is born of God. es nacido de Dios. So then the question is, Así que la pregunta es, what does it mean to believe? ¿qué significa creer? What does it mean to believe? ¿Qué significa creer? Number one, Primero, it means we believe the problem of man is separation from God, sin, and Satan. significa que creemos que el problema del hombre es la separación de Dios, el pecado y Satanás. Is the origin of our belief in Jesus as the Messiah. Este es el origen de nuestra fe de creer que Jesús es el Mesías. Because if you don't believe that the problem of man is separation from God, Si no creemos que el problema del hombre es la separación de Dios, if we think our problems is political, si creemos que nuestro problema es político, if you think our problem is drug addiction, si usted piensa que el problema que tenemos es la adicción a las drogas, if you think our problem is economics, si usted piensa que nuestro problema es if you economía, think our problems is religious, si usted piensa que nuestro problema se trata de la religión, then the devil is covering our mind from knowing the true problems of humanity. el diablo entonces está cubriendo nuestro entendimiento para que no entendamos el verdadero problema de la humanidad. So to believe means that we believe that the problem of man is separation from God, sin, and Satan. Así que creer significa primero que creo que el problema del ser humano es la separación de Dios, el pecado y Satanás. Number two, Segundo, what does it mean to believe? ¿qué significa creer? It means to believe that Jesus is the Messiah prophesied in the Holy Scripture. Significa que yo creo que Jesús es el Mesías prometido y profetizada en las Santas Escrituras. And we could see the old Romans chapter 1 explaining that simplicity, Y podemos ver que Romanos capítulo 1 explica esto muy simplemente, that God promised the Messiah que Dios prometió al Mesías. from the old time according to the Scriptures. Desde los tiempos antiguos a través de las Escrituras. So what does it mean to believe? ¿Qué significa creer? Number three, El tercer punto. it means that we must believe that Jesus, he is the Messiah who through his cross and resurrection has resolved the problem of sin, Satan, and our separation from God. Quiere decir que creemos que Jesús es el Mesías, que a través de su cruz y su resurrección ha resuelto el problema de nuestra separación con Dios, el pecado y Satanás. God has never called us to believe in the cross and resurrection. Dios no nos ha llamado a creer en la cruz y en la resurrección como tal. But the Bible says we believe that Jesus, through the cross and resurrection, he resolved the problem. En la Biblia nosotros vemos que Jesús a través de la cruz y de la resurrección resolvió
resolvió el problema. So God is no more counting our sin against us. Así que Dios ya no cuenta nuestro pecado contra nosotros. It's beckoning on us all over the world Nos está llamando en todo el mundo to come and believe what he has done for us in Christ. que creamos lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo. So to believe means that you believe that Jesus has resolved that once perfectly and eternally. Así que creemos. ¿Y qué creemos? El creer es que creemos que Jesús ha resuelto todo esto de una vez, eternamente, perfectamente. So what does it mean to believe? ¿Qué significa creer? Number 4. El cuarto punto. It means you believe that the purpose of the creations of humanity and the whole world in Genesis chapter 1, verse 26 to 28 is for us to be like Christ and to fill the whole earth with his likeness. Significa que nosotros creemos que el propósito de la creación de toda la humanidad, como vemos en Génesis 1, 26 hasta el 28, es asemejarnos a este Cristo y también llenar toda la tierra con su gloria. So let us make man in our own image and likeness. Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. And the Old Testament does not give us the clear understanding of that image of God and likeness of God. Así que el Antiguo Testamento quizás no nos da esa imagen clara de esta imagen y semejanza de Dios. So all the prophets, they could not explain it to us what that image and likeness of God is. Por eso todos los profetas no pudieron explicar qué significa esta imagen y semejanza de Dios. But in the last day, God spoke to us through his own son. Pero en los últimos días Dios nos habla a través de su Hijo. And the Holy Spirit revealed to us clearly to understand the image and likeness of God. Y el Espíritu Santo nos revela claramente cuál es esta imagen y semejanza de Dios. So Colossians chapter 1 verse 15. En Colosenses capítulo 1, verso 15. Colossians chapter 1 verse 15. Colosenses capítulo 1, verso 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. So now the Holy Spirit revealed to us that that image, that likeness of God is Christ, El Espíritu Santo nos revela que esta imagen, esta semejanza de Dios es Cristo. which help us to understand the vision, the mind of God from the creation. Esto nos ayuda a entender la visión, el pensamiento de Dios desde la creación. And this purpose of God has never changed. Y este propósito de Dios nunca ha cambiado. Is that all creation might be like Christ. Que toda la creación sea como Cristo. Because he is the image and likeness of God. Porque Él es la imagen y semejanza de Dios. So what does it mean to believe? ¿Qué significa creer? It means we believe in the covenant of his second coming. Significa creer que creemos en el segundo pacto de su venida. This same Jesus Este mismo Jesús, who resolved our problem through the cross and resurrection, que resolvió nuestro problema a través de la cruz y la who resurrección, fulfilled all the messianic covenants, que cumplió todo el pacto mesiánico, is coming back again. vendrá de nuevo. He himself testified to that. Él mismo testificó de ello. The angel testified to that. Los ángeles testificaron de ello. And so we need to believe that. Nosotros necesitamos So creer when en you esto. believe all these, Por eso cuando usted cree en todo then esto, it means you believe that Jesus is the Christ. quiere decir entonces que usted cree que Jesús es el Cristo. And that's the only clear standard that God has given us in the Bible to become a Christian. Este es el único criterio claro que Dios nos da para ser cristianos, en la Biblia. Now, I want us to go back to the church in Antioch Quiero que regresemos un poco a pensar en la iglesia de Antioquía. because that was the origin where this title was given to them. Aquí es el origen del título que se les dio. So we want to look at the characteristics of the church in Antioch ¿Cuál es la característica que tenían los cristianos de Antioquía? so that it can resolve every doubt in our hearts. Para que pueda resolver cualquier duda en nuestro corazón. It can let me know whether I'm a Christian or I'm not. Para que nos pueda hacer entender si somos cristianos o no. And we'll be able to see all through from the meaning and the identity of a Christian. Y para que podamos ver todo en cuanto al el significado y la identidad de un cristiano. We've seen how to become a Christian. Hemos visto entonces cómo ser un We've cristiano. understood what it means to believe that Jesus is the Christ. Hemos entendido qué significa creer que Jesús es el Cristo. So now let's look at all the characteristics in the church in Antioch, whether they manifest all these. Veremos entonces en la iglesia de Antioquía si, qué características tenían para ver si ellos manifestaban eso o no. Because the Bible said that they seen the grace of God upon their life. La Biblia dice que ellos han visto la gracia de Dios sobre sus vidas. And they called them first in Antioch Christian. Y primeramente fueron llamados en Antioquía cristianos. Christianos, the anointed ones. Cristianos, los ungidos. Now, traditionally, Tradicionalmente, it is believed that the first Gentile church was founded in Antioch. se cree que la primera iglesia gentil fue fundada en Antioquía. And I want us to look at these characteristics to enliven our heart and our faith. Y quiero que miremos estas características para poder avivar nuestra vida y nuestra fe. Now, in Matthew chapter 16, verse 24, En Mateo capítulo 16, verso 24,
Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. If anyone will come after me, Si cualquiera quiere venir en pos de mí, he must deny himself, niéguese a sí mismo, take up his cross, tome su cruz and follow. y sígame. We follow Christ. Seguimos a Cristo. We're not following pastors. No seguimos a los We're pastores. not following prophets. No seguimos al profeta. We're not following Pope. No seguimos al Papa. We're not following human beings. No seguimos al ser But we're humano. following Christ. Seguimos al Cristo. And also Romans chapter 14, verse 8. En Romanos capítulo 14, verso 8. Romanos 14, verso 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. So God wants us to live for Him. Así que Dios quiere que vivamos para Él, You live to the Lord. para que vivamos por el Señor. You die to the Lord. Morimos por el So Señor. that whether we are still alive, Así pues, sea que vivamos, we belong to the Lord. somos del Señor. Whether we die, Si morimos, we still belong to the Lord. somos del Señor. What a great life. Es una gran vida. So let's look also 2 Corinthians chapter 5, verse 15. Si nosotros vemos 2 Corintios 5, 15, Segunda de Corintios capítulo 5, verso 15, dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. No more longer living for ourselves. Ya no vivimos para nosotros mismos. Our purpose for living has changed. Ya el propósito de nuestra vida ha cambiado. So now let's look at the characteristics of the church in Antioch. Si vemos las características de la iglesia en Antioquía, Number one, primero, they were ordinary members. They were disciples. They were lay people. They were not apostles. no eran personas ordinarias, eran miembros, no eran apóstoles. The people who started the church in Antioch, they were not apostles. Las personas que iniciaron la iglesia en Antioquía no eran apóstoles. So let's look at Acts chapter 11, verse 19 and 20. Si nosotros vemos en Hechos 11, 19 y 20, Hechos 11, del 19 al 20, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. So we can see why the Holy Ghost allowed Dr. Luke to give account of this church in Antioch. Aquí vemos por qué el Espíritu Santo le permite al doctor Lucas dar un recuento de la iglesia de Antioquía. So the people who started it, they were not spectacular people. They were not so great, influential people. Las personas que empezaron con la iglesia de Antioquía no eran espectaculares, no eran personas grandes e influenciantes. For God to let us understand that it has nothing to do with title, being a pastor or a prophet or an evangelist. No. Así que Dios nos está dando a entender de que eso no tiene nada que ver con los títulos, si uno es un pastor, un profeta o un evangelista. So we could see that responsibility it belongs to all that believe. Así que la responsabilidad es de todo aquel que cree. That after the persecution, we could see it names them that they were men, they were women, ordinary people, common people. Después de la persecución, vemos que esos hombres y mujeres eran personas comunes y ordinarias. In the sight of men, they were ordinary, but before God, they were not ordinary. Ante los ojos del hombre parecían ellos ordinarios, pero ante Dios no eran So the ordinarios. first characteristics we see is that the people who started it, they were not pastors, they were not apostles, they were lay people. Así que la primera característica que vemos es que estos hombres que empezaron con la iglesia de Antioquía no eran pastores, no eran apóstoles, eran personas laicas. Now the second characteristics, La segunda característica they were constantly sharing the gospel. es que constantemente compartían el evangelio. They were a community of living a peaceful word of evangelizations of soul beyond their comfort zone. Ellos estaban comprometidos a hacer la evangelización mundial en sus días más allá de la zona en donde ellos estaban cómodos. Because after the persecution, Después de la persecución, we could see that while they were in Jerusalem, cuando ellos estaban en Jerusalén, maybe because of the influence of the apostles, tal vez por la influencia de los apóstoles, they were being coerced, they were being forced to live Christians' life. ellos estaban siendo forzados a poder vivir una vida But cristiana. the persecution gave them an opportunity to keep quiet and just live their life. Pero la persecución les daba una oportunidad para simplemente quedarse en silencio y vivir su vida. Apostle will not be there to oversee, to see how they are living their life. Los apóstoles no estaban allí para vivir, para ver y manejar cómo estaba viviendo su vida. But the persecution revealed the true identity, their true faith.
Pero la persecución reveló su verdadera identidad, su verdadera fe. When the revelations of the gospel break forth in your spirit, Cuando la revelación del evangelio verdaderamente viene a su espíritu, when you truly believe that Jesus is the Christ, cuando usted de verdad cree que Jesús es el Cristo, persecutions becomes an avenue for you to manifest your faith, la persecución se vuelve una avenida para que usted manifieste su fe, because it's your true life you are living. porque esta es la verdadera vida que usted vive. And we can see coronavirus as informal persecutions. Y podemos ver el coronavirus como una persecución informal. So people are being scattered out of the building called church. Las personas están siendo esparcidas y echadas de la construcción de la iglesia. So now we begin to see two types of people. We see people that they truly believe and they will be representing, manifesting God. Y vemos dos tipos de personas. Primero, personas que creen y que de verdad representan y manifiestan a Dios. And we see people that because they don't have faith from the beginning, they begin to live their life living for themselves. Y vemos, segundo, a las personas que desde ya no tenían fe y por eso empiezan a vivir su vida para sí mismos. So we see in Acts chapter 11, verse 19 and 20 says that they were preaching the Lord Jesus. They were preaching the gospel wherever they go. Así que nosotros vemos en Hechos 11, del 9 en adelante, que ellos estaban predicando el evangelio a donde quiera que fueran. So in Antioch, we were able to feed the whole Antioch with the gospel. Así que ellos pudieron llenar a Antioquía del evangelio. And not only that, they were sharing the gospel, Y no solamente que estaban predicando el evangelio, they also support even the world evangelizations with their finance. ellos estaban apoyando la evangelización mundial con sus finanzas también. They were working, they were earning money, they were making money for this focus or purpose of world evangelizations. Estaban trabajando y estaban ganando dinero para poder hacer la evangelización mundial con ese enfoque. We see how they supported even the church, the people in Judea. Podemos ver cómo ellos apoyaron a la iglesia en Judea. In Acts chapter 11, verse 29, En Hechos 11, 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. amen. So we could see that the old disciples in Antioch becomes a center of world evangelizations. Vemos que todos los discípulos en Antioquía se volvieron un centro para la evangelización del mundo. They were community of practice. Era una comunidad que en realidad practicaba, They were practicing their faith. que practicaban su fe. And we could see Paul Apostle carry out all his 3 missionary journey in Antioch. Y vemos que el apóstol Pablo desempeñó su primer viaje misionero en Antioquía. So we are looking at the characteristics of the church in Antioch that people see something before they call them Christian. Así que vemos esas características de Antioquía que antes de llamarlos cristianos veían ello. Now let's look at the third characteristics. La tercera característica, In Acts chapter 11, verse 21, en Hechos 11, 21, dice, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. that the hand of the Lord was with them. La mano del Señor estaba con ellos. It means that Christ was walking in them. Quiere decir que Cristo, The presence of the Lord, ellos pudieron ver la presencia del Señor, because each person was a carrier of God. porque cada uno era alguien que cargaba a Dios. God was working greatly in them. Dios trabajaba grandemente en ellos. And in Acts chapter 11, verse 22, Y en Hechos 11, 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. you could see there was no divisions among them, No había división entre ellos, because the clarity of the gospel was so profound in their life porque había una claridad muy grande y profunda en ellos. that great number believed and turned unto the Lord. Y hasta tal punto que un gran número de personas se volvió al Señor. And the church in Jerusalem, they heard of these great tidings, Y la iglesia en Jerusalén escuchó de estas cosas buenas and they sent Barnabas to them. y les envió a Bernabé. So when Barnabas got to Antioch, Y cuando Bernabé llegó a Antioquía, because the grace of God upon the Christians cannot be hidden. porque la gracia de Dios sobre los cristianos no puede ser oculta. So in verse 23 of the same Acts chapter 11, Por eso en el versículo 23 de Hechos 11, you can read so. cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. You see the grace of God upon their lives. Él vio la gracia de Dios sobre sus vidas. What a beautiful, great community. Era una comunidad muy bella y muy grande. Before they called them Christian,
antes de llamarse cristianos, people were able to see some things in them. la gente podía ver algo en They ellos. were manifesting Christ. Pudieron manifestar a They Cristo. were no more living for themselves. Ya no estaban viviendo por ellos So mismos. Christians are people that they don't live for Por themselves. eso los cristianos ya no viven para sí They mismos. live for the Lord. Viven por el Señor. Now let's look at the last characteristics. Veamos la última característica. They kept dipping themselves in the gospel. Ellos siguieron profundizando en el Evangelio. Acts chapter 11, verse 23. Si vemos en Hechos 11:23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. So Barnabas encouraged them Así que Bernabé les exhortó that with the one purpose of the heart, que siendo ellos con un propósito de corazón, they should cleave unto the Lord. que ellos permaneciesen fieles al Señor. Cleaving unto the Lord means that they deepen themselves in the gospel. Es decir, que ellos estuvieron aferrados al Evangelio, Their life does not matter to them again. que su vida ya no les importó. All what matters is this great precious promises of God that has taken place in their life. Todo lo que les importó fueron estas promesas grandes y preciosas de Dios sobre sus vidas. The gospel has become answer to them. El Evangelio fue su respuesta. It becomes answer to them in all their daily lives. Se volvió la respuesta de ellos en todas sus vidas diarias. Now let's look at the result of this. Veamos el resultado de esto. The result of all these characteristics in the church in Antioch El resultado de todas estas características de la iglesia de Antioquía in verse 26. en el versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. So the disciples were called Christians first at Antioch. Los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. This is how their communities look like. Their whole life was like that. Es que toda la vida de ellos era así. And we can see that it was not different from the life of the disciples and apostles and the church in Jerusalem. Y no era diferente de la vida de los discípulos, de la iglesia, de la comunidad que estaba en Jerusalén. The Bible says in Acts chapter 5 verse 42 that every day from house to house in the synagogue, it becomes their lifestyle. Vemos en Hechos 5:42 que todos los días, ya sea en el templo y de casa en casa, esto se volvió su vida. They were holding on to this covenant to run, to walk with God unto the end of their life. Así que de verdad ellos tenían ese pacto de Dios para correr con Dios hasta el fin de sus vidas. So whoever that is hearing me today, Así que cualquiera que me oiga hoy, you can be able to answer this question. usted podría contestar ahora: Are you a Christian or not? ¿somos cristianos o no? We should be able to answer this question now. Usted podrá contestar esta pregunta That, am ahora: I a Christian or not? ¿soy cristiano o no? Are we Christians or not? ¿Somos cristianos o no? Not by mouth, No con su boca, but looking at all the picture that the scriptures has given us today. sino que viendo toda esta imagen que nos dan las escrituras hoy. And if we know we are not, Y si sabemos que no somos it gives cristianos, us a way to become entonces nos da una forma que seamos cristianos and how we should live our life. y cómo debemos de vivir nuestra vida. So this title Christian Así que ese título cristiano is a blessing. es una bendición, It's not ordinary. no es ordinario. It's a great title to be called Christian. Es un gran título el ser llamado cristiano, It is a great responsibility to be called Christian. y es una gran responsabilidad el ser llamado cristiano. So in summary, Así que en resumen, we'll be able to look at these great questions. Are we Christians or not? así que hemos visto esta gran pregunta de ¿somos cristianos o no? We're looking at what it means, Christianos. Hemos visto qué significa cristianos. We're looking at definitions of Christians. Hemos visto la definición de cristiano. We've seen the identity of Christians. Hemos visto la identidad del cristiano, We've seen how to become a Christian. el cómo ser un And cristiano we've seen what it means to believe. y qué significa creer. And we've seen the characteristics of the church in Antioch where they were being called Christians. Vimos las características de la iglesia en Antioquía, en donde primera vez fueron llamados cristianos. So God is speaking to all the disciples in Latin America. Así que Dios habla a todos los discípulos de Latinoamérica. This becomes our model. Esto debe de ser todo para If nosotros. there's any weakness in us, Si hay alguna debilidad en nosotros, let's go back to the gospel. regresemos al Evangelio. Gospel is the only answer to resolve our weakness. El Evangelio es la única respuesta para resolver nuestra debilidad. This is not the season for division. Esta no es una época para la división. This is not the season to look at ourselves alone. No es un tiempo para que nos veamos a nosotros mismos nada más. This is the moment to look at the answer that God has given us and begin to live for Him. Es un momento para que veamos la respuesta que Dios nos ha dado y que vivamos para Él. And I believe that as we truly
truly believe this word, Y yo creo que mientras creemos esta palabra, the Lord will be able to use every disciples in Latin America for the word evangelizations of the whole nation. el Señor utilizará a todos los discípulos de Latinoamérica para poder evangelizar a todas las naciones. So let's go back again to the church in Antioch, Así que regresemos a la iglesia de Antioquía, so that the end of the Lord might also be with us. para que de verdad la mano del Señor esté con nosotros también. Because Christ wants to walk with us. Porque Cristo quiere caminar con He nosotros, wants to walk in us, quiere trabajar en nosotros, so that will lead to a great number of people believing and turning unto the Lord. para que esto pueda guiarnos a que un gran número de personas crean y se vuelvan al Señor. My life must not be an opposite of what I believe. Nuestra vida no debe ser opuesta a lo que creemos. I can't say I'm a Christian when my character, my attitude, the way I talk, the way I live is opposite. No puedo decir que soy cristiano cuando mi carácter, mi actitud, la forma en la que yo vivo son opuestas a lo que yo creo. The way non-believer will react to the situations of daily life, if I react like that, it means that my faith is not genuine. Si reacciono de la misma forma a una situación en mi vida diaria a lo que reaccionaría un no creyente, entonces quiere decir que mi fe no es genuina. I must no more living my life to solve daily problems. No debo de vivir mi vida ya más para resolver los problemas del día a día. I need to see the daily problems with the eyes of the finishing grace, what Christ has done through the cross and resurrection. Necesito ver todos los problemas diarios con los ojos de esta gracia del consumado, es que ya el Cristo consumó todos los I problemas. need to apply this grace of God upon daily life, Y necesito aplicar esta gracia de Dios a mi vida diaria so that I'll be able to see the way God sees. para que pueda ver como Dios ve. It is finished. Todo está concluido. It is finished. Consumado es. So our daily life is not to solve problem, Así que mi vida diaria no es el resolver los problemas, but it's to manifest Christ, es el manifestar a to Cristo, represent Christ el representar a in Cristo our words, en nuestras palabras, in our actions, en nuestras acciones, in our character, en nuestro carácter, our relationship. en nuestras relaciones. People might be able to see Christ in us Que la gente vea al Cristo en and nosotros say, truly, y que vea they are verdaderamente Christianos. ellos son cristianos. May the Lord bless the church in Latin America. Que Dios bendiga a la iglesia en Latinoamérica. Let us pray. Vamos a orar. Father, I want to pray sincerely Padre, quiero orar sinceramente. that the doer of the word are those that are justified. Señor, que de verdad puedas tú justificar a estos que están en el mundo. Not the speaker of the word, nor hearer of the word. Señor, no aquellos que hablan la palabra, no aquellos que oyen la palabra. Lord, I ask for grace to be able to go deeper in the gospel, to be released upon all the listeners, including even the messenger. Sino los hacedores de la palabra. Señor, te pido que tú puedas darnos una gracia, no solamente sobre los que oyen la palabra, sino también los que hablan la palabra. Help us to truly believe in you. Señor, ayúdanos a verdaderamente creer en ti. Help us to truly confess you. Señor, ayúdanos a confesarte verdaderamente a ti. Help us to practice our faith daily Señor, ayúdanos a practicar nuestra fe a diario. and use all the life of disciples in Latin America for the word evangelization of all nations. Señor, utiliza la vida de todos los discípulos en Latinoamérica para la evangelización de todas las naciones. For those that are weak, oh Lord. Señor, para aquellos que están débiles, Señor. Lord, I ask the victory of the cross and resurrection of Christ begin to manifest upon their lives. Te pido que la victoria de la cruz y la resurrección pueda manifestarse en sus vidas. Lord, help them, oh Lord, to know you deeply Señor, ayúdales a conocerte profundamente. and bless Latin America. Bendice a Latinoamérica. Bless every nation in Latin America. Bendice a todas las naciones en Latinoamérica. Let the light of the glorious gospel let it shine in every home. Permite que la luz del evangelio resplandezca en cada hogar Let the gospel fill every community in Latin America. y que el evangelio llene cada comunidad en Latinoamérica. Thank you, Lord, for Pastor Lenny and all other leadership that have brought this meeting to reality. Señor, te agradecemos por el pastor Lenín y todo el liderazgo, todos los hermanos, Señor, que se reúnen acá. Lord, continue to open their eyes, oh Lord, and reveal yourself more to them. Señor, sigue abriendo sus ojos y revélate más a ellos. Lord, I pray lastly for all the disciples listening, oh God, even through Facebook, through YouTube, oh God, that you might grant them the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of you. Señor, permite el espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de ti a todos aquellos que están escuchando en Facebook o a todos aquellos que están escuchando en YouTube o cualquier medio. Thank you, Father, for answering this prayer. Señor, te agradecemos por responder a esta We oración. give thanks in the name of Jesus the Christ. Te agradecemos en el nombre de Jesús, el Cristo. Amen. Amén. Amen. Amén. Thank you. Muchas gracias.